Hola, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana. Una pregunta, ¿tienes miedo de la Navidad? A lo mejor estás pensando, ¿qué pregunta tan absurda? Pastor, ¿es de miedo de la Navidad? ¿Miedo de comer comida típica y tradicional y sabrosa? ¿Miedo de comprar y recibir regalos? ¿Miedo de ir a una fiesta navideña? ¿Miedo de adornar la casa con luces y un árbol navideño? ¿Miedo de la Navidad? Parece una pregunta loca, absurda. Pero fíjense en esto. En la primera Navidad hubo bastante miedo. La Biblia dice que María y José tenían miedo. Los pastores también tenían miedo. Y podemos entender por qué. La noticia que Dios les dio a través de ángeles fue: Dios ha venido al mundo, o Dios va a venir al mundo. Y esto asusta al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es santo y perfecto, y Él exige perfección del ser humano, y pues como seres humanos somos pecadores, y Él tiene todo el derecho en el mundo de castigarnos por nuestros pecados. Dios viene al mundo. Y la reacción de parte de los que escucharon este mensaje fue algo de miedo. Podemos comprender. Piensa en María. María iba a tener a Dios mismo en su vientre. Iba a dar a luz al Hijo de Dios mismo. Tal vez estaba pensando, wow, esta criatura sabe todo lo que he hecho en mi vida. Y Él tiene el poder de castigarme. José tal vez estaba pensando, voy a cargar al Dios mismo. Él sabe todo, cada pensamiento que ha pasado por mi mente. Soy pecador y Él lo sabe. Él tiene el derecho, Él es el juez. Él tiene el derecho de castigarme. Y los pastores tal vez estaban pensando, ir al pesebre para ver a Dios mismo. Somos pecadores, Él es santo, Él nos puede castigar. Hasta Jesús mismo dijo que tiene sentido tener miedo de Dios. La palabra de Dios dice, palabras de Cristo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Pues ¿quién es el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno? Jesús, Dios mismo. Y Él estaba aquí. Y la gente que escuchó esto tenía miedo. Pero ¿qué fue el mensaje de los ángeles a María y José, los pastores? Pues no tengan miedo. Dios sí está aquí, pero no ha venido a castigarlos por sus pecados. Ha venido a salvarlos de sus pecados. El mensaje de la Navidad no es uno de miedo, sino de paz. La paz del perdón que el niño Jesús vino a ganar para nosotros. Es un mensaje de alegría, la alegría de la salvación que Cristo vino a ganar para nosotros. Es un mensaje de esperanza, la esperanza de la vida eterna que el niño Cristo vino a ganar para nosotros. Y lo hizo, mis hermanos. Y María y José, los pastores, pues creyeron en este mensaje y no tenían miedo. Más bien estaban llenos de paz. Confiaban en la promesa de Dios. Ellos creyeron en Cristo y estaban llenos de paz y alegría. Se alegraron y creyeron en esta esperanza de la vida eterna. Otro motivo por el cual tal vez tenían miedo fue por la tarea difícil que Dios les dio. Piensen en la tarea que Dios les dio a María y José: ser los padres de Dios mismo. Caray, la salvación de la humanidad dependía de esta criatura. Y pues Dios les dio el trabajo difícil de criar a este niño. Tenía que ser muy difícil. Tal vez estaban un poco nerviosos, ansiosos. Tal vez tenían un poco de miedo. Pero ¿qué le dijo el ángel a María? Tú has recibido el favor de Dios, María. El Señor está contigo. Pues estas palabras consolaron mucho a María y le dio fuerza, ¿verdad? Ella aceptó el trabajo. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Y también José respondió con fe y obedeció la palabra de Dios, porque María y José sabían que no dependían de ellos. Sabían que iban a recibir fuerzas y sabiduría y amor y paciencia de Dios para llevar a cabo esta tarea difícil. Y sabían que Dios estaba con ellos para ayudarles.
Mis hermanos y hermanas, el mismo mensaje que el ángel les dio a María y José y a los pastores, no tengan miedo. Dios también, a través de su palabra, nos da el mismo mensaje en esta Navidad. No tengan miedo, no tengan miedo. Dios vino, pero no es un motivo de asustarnos. Cuando la gente piensa en Dios viniendo aquí, mucha gente tiene miedo. Piensan en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga en las nubes en el día final. Y mucha gente se asusta. Ay, Dios va a venir, pues soy pecador, me va a juzgar, yo he pecado. Y mucha gente se asusta cuando piensa en esta segunda venida de Jesucristo. Pero no tenemos que asustarnos. No tenemos que tener miedo cuando pensamos en la segunda venida de Jesucristo, en este último día de gran juicio. No tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús vino por primera vez. Y cuando vino, no vino a castigarnos, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Y sabemos el resto de la historia de la palabra de Dios. El niño sí nació en Belén, vino Dios al mundo. Y luego el niño creció y vivió una vida perfecta, sin pecado. Y luego sabemos cómo terminó la vida de este niño. Terminó en la cruz. Y ahí pagó por nuestros pecados. Ahí sufrió la condena que nosotros nos merecemos. Ahí ganó la vida eterna. Mis hermanos, el mensaje de la Navidad es un mensaje de paz. En Cristo Jesús, cuando creemos en Él, en Cristo no hay condenación, no hay miedo, hay paz. Hay alegría, la alegría de la salvación, la paz del perdón, hay esperanza, la esperanza segura de la vida eterna en Cristo, que vino a este mundo en la primera Navidad para salvarnos. No hay miedo en este mensaje de la Navidad, no hay miedo en Cristo. Tampoco tenemos que tener miedo, ni ponernos nerviosos, ni tenernos ansiedad. Cuando Dios nos da tareas difíciles, igual como les dio a María y José una tarea difícil, también a veces nos da tareas difíciles que hacer. A veces le da a esta mujer cristiana la tarea difícil de ser esposa de un hombre que está batallando con el alcoholismo. A veces les da la tarea difícil a unos padres cristianos de criar a uno de sus hijos que está batallando con un problema en la vida. A veces le da la tarea difícil a una persona de batallar con un pecado o de luchar con una enfermedad física o mental. Esa es una tarea difícil que Dios le da a uno. A veces Dios le da el trabajo difícil a uno de ser líder en una iglesia que tiene muchos retos. A veces Dios le da el trabajo difícil o una tarea difícil a un hombre de ser una luz en el trabajo donde todos los demás empleados no son creyentes. Mis hermanos, cuando Dios nos da tareas difíciles, no tenemos por qué tener miedo, ¿no? Igual como Dios les dio María y José fuerzas, paciencia, amor y pues la capacidad de llevar a cabo lo que Dios nos da. También nos da Dios nos da a esta misma paciencia, amor, sabiduría, nos da dones, ¿verdad? Y nos promete que siempre está con nosotros para ayudarnos. Así que, igual como María respondió, he aquí la sierva del Señor, podemos también responder de la misma manera con estas fuerzas que nos da Dios. Sabiendo que nos va a ayudar, podemos decir, he aquí, somos los sirvientes de Dios para llevar a cabo su santa voluntad. En esta Navidad, hermano, hermana, no tengas miedo. No, este es un tiempo de paz, un tiempo de alegría, un tiempo de esperanza. Que Dios te bendiga.